En Bolivia, Luis Arce, candidato del MAS, sería el ganador de las elecciones presidenciales en un sondeo a boca de urna con el 52.4% de los votos frente al 31.5% de su principal rival, Carlos Mesa. La presidenta interina Yanine Áñez pidió esperar resultados oficiales, pero ya felicitó a los virtuales ganadores. El gobierno de Chile condenó la violencia durante las protestas que conmemoraron el primer aniversario del estallido social en ese país. A una semana del referendo que pretende cambiar la constitución, miles de personas se reunieron en Santiago en una manifestación empañada por algunos incidentes violentos, entre ellos saqueos y la quema de 2 iglesias. En France 24 comenzamos una nueva serie sobre el voto latino en Estados Unidos a 2 semanas de las elecciones presidenciales. La comunidad hispana es la primera minoría en ese país y un número récord de votantes participarán en estos comicios del 3 de noviembre, convirtiéndose en un electorado clave para las campañas de Trump y Joe Biden. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Bolivia, donde se siguen esperando los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del domingo 18 de octubre. Sin embargo, según conteos no oficiales, Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo MAS, sería el ganador de estos comicios, obteniendo un 52.4% sobre su principal rival, Carlos Mesa, quien habría obtenido un 31.5%. Arce, quien es el delfín político del expresidente Evo Morales, celebró la victoria, que deberá ser confirmada por el órgano electoral en los próximos días. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta interina del país, Yanine Áñez, afirmó que aún no existe un cómputo oficial, pero por los datos con los que cuentan, dio por ganadores a Luis Arce y su fórmula vicepresidencial. Además, les pidió gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. Escuchemos lo que fueron parte de estas declaraciones de Luis Arce. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Y yo creo que hoy, como dice una vieja canción, ha sido para el pueblo lo que es del pueblo. Entre tanto, desde su exilio en Argentina, el expresidente Evo Morales aseguró que su partido, el MAS, ganó las elecciones y que Luis Arce será el nuevo presidente. Veamos. Todos los datos conocidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Recuperamos la patria, recuperaremos la estabilidad y el progreso, recuperaremos la paz. Fieles a la herencia de nuestros antepasados, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Muchas gracias. Para analizar el panorama político de Bolivia, estamos en contacto con María Teresa Segada. Ella es analista política, socióloga y politóloga. María Teresa, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Si bien falta el resultado oficial, Luis Arce es el virtual ganador de estas elecciones presidenciales. Le pregunto, ¿cómo se puede entender ese apoyo al movimiento al socialismo un año después de la renuncia de Evo Morales? Bueno, son varias cosas, ¿no? Bueno, primero hay que esperar el resultado oficial, evidentemente, pero estos datos que tenemos ya nos muestran una tendencia bastante clara y probablemente irreversible de triunfo en primera vuelta. Lo que llama la atención es la distancia entre los datos que tenían las encuestas, que era aproximadamente 30% para el MAS, y este dato que ya es mucho más contundente. Sin embargo, ¿qué explica este retorno? Yo creo que en realidad el modelo del político, del movimiento al socialismo no se agotó. Lo que se agotó en realidad fue esta forma de gestión política que imprimió el expresidente Morales a sus últimos años de gobierno y cuyo hecho más importante fue esta manipulación, estas irregularidades en el acto electoral. Lo que ahora tenemos es más bien, yo creo, un ordenamiento del escenario político. Las autoridades tendrán finalmente legalidad y legitimidad. Y otro elemento que explica este giro en el voto, esta recuperación, digamos, del proyecto del movimiento al socialismo como organización, son los casi 11 meses de gobierno interino. Un gobierno que no solo fue golpeado por la pandemia, sino además
fue un gobierno bastante inconsistente. Entonces, eso ha significado también una reacción de la población frente a esa posibilidad del retorno de ciertos María personajes, Teresa. digamos. Sí, perdón. Sí, no, la interrumpo porque no quiero que se me quede por fuera una pregunta muy importante y es que ¿cuáles serán los principales desafíos para este gobierno? Le pido que sea lo más breve posible. Claro que sí. El principal desafío va a ser enfrentar las urgencias sanitarias y económicas del país. Otro desafío importante va a ser la necesidad de generar acuerdos políticos en un escenario donde ellos tienen una mayoría absolutamente importante. Quizás ha sido una señal, una enseñanza de la democracia, mostrarles que hay que ir por el camino de los acuerdos y no por el camino de la imposición. Y finalmente, otro desafío importante va a ser evidentemente una recomposición del propio movimiento al socialismo, una democratización de sus estructuras y una renovación profunda como organización social. María Teresa, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Gracias por su tiempo. Decenas de miles de manifestantes se movilizaron en las calles de Santiago el domingo para, al cumplirse el primer aniversario del estallido social contra la desigualdad en ese país. Los manifestantes renovaron los reclamos por una reforma de la Constitución a una semana del referendo que decidirá si se modifica la Carta Magna. El cierre de la jornada estuvo marcado por algunos incidentes como la quema de 2 iglesias y la violenta represión policial. Veamos más en el siguiente informe. Las llamas invaden la torre de esta iglesia y los bomberos luchan en vano para apagar el fuego. Fue una de las imágenes del final de la jornada de protestas en Santiago. Decenas de miles de ciudadanos se movilizaron al cumplirse un año del estallido social contra la desigualdad en el país. Las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica hasta el final del día, cuando se desataron algunos episodios de violencia y saqueos. Los carabineros respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Las pensiones, que es lo que estamos luchando, llevamos más de un año luchando por las pensiones, sueldos, estudio, todo, ¿cachai? Pero yo por mi sector yo no veo ningún cambio. Las protestas de 2019 iniciaron por un alza en la tarifa del metro de Santiago, pero rápidamente se convirtieron en un reclamo más amplio por mejor acceso a la salud y la educación, cambios en el sistema de pensiones y sobre todo una reforma de la Constitución de carácter neoliberal heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La violenta respuesta policial a esas movilizaciones dejó más de 30 muertos y miles de heridos. El llamado a un referendo constitucional y sobre todo la pandemia de COVID-19 hicieron mermar las protestas, pero estas renovaron su fuerza a una semana del plebiscito. Con el tema de la pandemia, obviamente, hemos estado más en casa, ¿verdad? Y ahora está la oportunidad de decir, basta, estamos acá y vamos a ir a votar a prueba el día 25 de octubre, por eso estamos todos acá para poder visibilizarnos. Las urnas abrirán el próximo fin de semana y será la oportunidad para que los manifestantes se expresen democráticamente contra la Constitución, considerada por ellos como la base de las desigualdades en el país. Vamos precisamente a Santiago con nuestra corresponsal Patricia Luna. Patricia, buenos días. ¿Cuál es el balance después de esta manifestación que fue pacífica la mayor parte del tiempo? Buenos días, pues estamos exactamente en el lugar que ayer estaba lleno de gente en una jornada maratoniana que comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 12 de la noche o más, donde seguía habiendo gente en este mismo lugar. Las autoridades dieron hoy un balance, hay 580 detenidos en todo el país, 287 de ellos en la región metropolitana donde nos encontramos y un total de 107 actos o incidentes violentos. También el subsecretario de Interior, Juan Gari, confirmó la muerte de una persona en la población de La Victoria en hechos que aún se investigan si tendría que ver el actuar de carabineros en esa situación. Ahora, 2 iglesias fueron quemadas por encapuchados en el centro de la capital chilena. Le pregunto si se sabe por qué lo hicieron. Bueno, esa es la pregunta un poco del millón, pero es cierto que las iglesias han sido objeto de ataque durante el estallido social en varias ocasiones. De hecho, las 2 iglesias habían sido atacadas. Se trata de la iglesia de Carabineros, que ya había sido una iglesia que pertenece a la institución, a la policía chilena, ya había sido quemada en enero de este mismo año, y también la iglesia cuya cúpula cayó, la iglesia de la Asunción, que se encuentra a escasos metros de donde nos encontramos ahora, también había sido vandalizada. Es verdad que en el país existe mucha rabia contra los escándalos de pedofilia que hicieron los titulares mundiales hace unos años y que es también un icono, un reflejo de un poder estatal, y también se suele atacar contra este tipo de institución
con este tipo de contra las iglesias que han sido objeto de ataques vandálicos. En el país se registraron también saqueos y otros incidentes violentos. Patricia, gracias por la información. Feliz día. En Francia, el gobierno anunció este lunes que las autoridades comenzaron operativos policiales contra decenas de personas identificadas por haber colgado mensajes de odio en Internet que justificaban el ataque contra el profesor Samuel Paty, asesinado el viernes en una localidad a las afueras de París. Libertad de expresión y libertad para enseñar es lo que algunos manifestantes gritan en medio de las calles de París en memoria de Samuel Paty, un profesor que fue asesinado cuando regresaba a casa luego de su jornada en una escuela de una localidad al norte de la capital francesa. Algunos llevaron carteles que decían "Yo soy profesor" y muchos se unieron para demostrar su apoyo y solidaridad. Tenemos que unirnos, estar juntos en solidaridad y mostrar que esto es inaceptable. Lo que sucedió es horrible y no podemos dejarlo pasar. Un profesor no fue libre para enseñar. El asesino de Samuel Paty fue un joven de 18 años, presunto extremista originario de Chechenia. Antes de ser asesinado, Paty fue objeto de una campaña airada en las redes sociales por mostrar imágenes del profeta Mahoma en sus clases. Los manifestantes también llevaron carteles de la publicación satírica Charlie Hebdo, haciendo el paralelo de los ataques ocurridos en Francia en los últimos años. ¿Puedes creer que esto está pasando desde 2012? Mohamed Merah, Charlie Hebdo, el teatro Bataclan y ahora los profesores. ¿Dónde parará esto? Como ella, muchos ven el asesinato de Paty como otro ataque a la República y a sus valores. Ellos atacaron las instalaciones de Charlie Hebdo hace unos años y ahora van tras el sistema de educación. Para mí la escuela debe ser secular y garantizar los valores de la República Francesa y de todos. Un minuto de silencio y el himno nacional. Un homenaje del pueblo francés al profesor de historia asesinado por enseñar la libertad de expresión. Hoy comenzamos una nueva serie sobre el voto hispano en Estados Unidos a 2 semanas de estas elecciones. La comunidad latina es la primera minoría en el país y un número récord de votantes de esa comunidad participarán en estos comicios el 3 de noviembre, convirtiéndose en un electorado clave para las campañas del presidente republicano Donald Trump y también de su rival demócrata Joe Biden, que apelan al votante latino cuya participación será decisiva en al menos 5 estados pendulares. Marina Sardiña nos amplía en el siguiente informe. Una campaña puerta a puerta, con el objetivo de atraer al electorado latino a participar en los comicios del 3 de noviembre. El voto latino siempre fue clave en las elecciones estadounidenses, pero este año los hispanos representan la primera minoría étnica con 32 millones de votantes legibles, el 13,3% de la población total. Sin embargo, la participación entre la comunidad latina ha sido tradicionalmente baja. Lucía Salinas quiere cambiar este rumbo. Nos ha quitado lo de migración de DACA, nos ha quitado el TPS. Es mucha historia, ¿verdad? Y yo creo que ahorita muchas de nuestras comunidades, personas que somos inmigrantes, hijos de inmigrantes que sí pueden votar, que hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que están molestos de eso. No todos los hispanos tienen el privilegio de votar. Hay al menos 11 millones de migrantes indocumentados en el país. El estatus migratorio de María José le niega el derecho al voto, pero no le impide movilizarse y hacer campaña en su comunidad. No puedo votar, pero también puedo yo meter mi granito, ¿verdad? Puedo estar aquí abogando por una candidata que nos tome en cuenta y le importa, la verdad, le importa de nuestro bienestar y más específico para la gente indocumentada. Históricamente, los hispanos se han identificado con los demócratas. Joe Biden sigue liderando los sondeos con un 67% frente al 24% del presidente Donald Trump. Pero el voto latino no es homogéneo y podría ser decisivo en estados pendulares como Florida, Arizona o Pensilvania. Por ello, ambos candidatos apelan a su voto crucial. Hemos logrado más para los hispanoamericanos en 47 meses de lo que Joe Biden ha logrado en 47 años. Vamos a estar en una situación en la que no podemos hacer esto. No podemos hacerlo sin todos ustedes. No podemos ganar sin la comunidad. La economía, la atención médica y la gestión de la pandemia son los principales temas para los latinos en estos comicios. Y de esta manera llegamos al final del informativo. Continúe con nosotros. Buen día para todos.
24 en español.